En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, de Jesús, el Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio, a fin de que todos creyesen por él. Y bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba Juan diciendo: Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues viene tras de mí un hombre que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pues? ¿Tú quién eres? ¿Eres Elías o eres el profeta? No, ¿Eres el profeta o el Cristo? no lo soy. Pues ¿quién eres? Dinos que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Vosotros habéis sido enviados por fariseos. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está alguien a quien vosotros no conocéis. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón que es más poderoso que yo, que es antes de mí. Jesús, tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando yo debería ser bautizado por ti. Deja ahora a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego el Espíritu Santo le impulsó en el desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Nicodemo fue un hombre judío y fariseo que tuvo un gran encuentro con Jesús. Nicodemo era miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Civil de los judíos, y era uno de los líderes más influyentes de la región. Como fariseo, Nicodemo siguió y aplicó en todo la ley de Moisés, siendo un hombre de gran prestigio entre su pueblo. Como líder religioso temeroso de Dios, Nicodemo notó algo extraordinario en Jesús. Al darse cuenta, todo su ser se conmovió y decidió encontrarse discretamente con Jesús una noche. Bienvenido, Nicodemo. Entra, el maestro te está esperando. Rabí, no sé por dónde comenzar. Tengo tantas preguntas. Sentémonos primero. Ven. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. De cierto,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre otra vez y nacer de nuevo? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de lo que te dije, porque os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde Él quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pues así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero, ¿cómo puede hacerse esto? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos lo hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Estando todos en Capernaum, se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo viene y aborrece a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero más aquel que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Maestro, ten compasión de mí. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y este quién es? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué caviláis así con vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estoy sano. Jesús me sanó. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía, ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin.
Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquearle sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Pues, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a los lugares vecinos para que predique ahí también, porque para esto he venido. Maestro, ten piedad de mí. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Y no digas nada a nadie, sino ve y muestra al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Jesús el Cristo me sanó. Mirad, mirad, estoy limpio de la lepra. Jesús el Cristo me sanó. Milagro. Jesús el Cristo me sanó. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Jesús viajaba de Judea a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Estaba localizado junto a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Cansado del largo camino bajo el sol, Jesús se sentó junto a un pozo mientras los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Una mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua. ¿Me podrías dar un poco de agua? Tú eres judío y yo samaritana. ¿Cómo me pides a mí que te dé agua para beber? Los judíos por lo general ni siquiera hablaban con los samaritanos, mucho menos pedir agua del mismo vaso. Si supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías dado agua a él y él te habría dado agua de vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga aquí viniendo a sacarla. Ve y llama a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, pero si me permites hacerte una pregunta. ¿Por qué ustedes los judíos dicen que el lugar a donde debemos adorar está en Jerusalén? Pero nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que llegará la hora que no nos preocuparemos en el lugar en donde adorar, pues el lugar para adorar no es lo importante, sino cómo le adoramos al Padre. La adoración debe ser real y espiritual, pues Dios es espíritu y necesitamos la ayuda de su espíritu para adorarle como debemos. El Padre quiere este tipo de adoración, pero ustedes los samaritanos conocen tan poco acerca de Él y oran con los ojos cerrados por decir algo. Nosotros los judíos sabemos todo acerca de Él, pues la salvación llega al hombre a través de la raza judía. Bueno,
Al menos sé que el Mesías va a venir, ¿sabes? Al que le llaman el Cristo, y cuando Él venga, Él nos explicará todas las cosas. Yo soy el Mesías. ¿Es Él el Mesías? ¿Es Él el Mesías? Supo todo de mí. ¿Es Él el Mesías? ¿Es Él el Mesías? Supo todo de mí. ¿Es Él el Mesías? ¿Es Él el Mesías? ¿Es Él el Mesías? Él es el Mesías. Supo todo de mí. ¿Es Él el Mesías? Entonces la mujer dejó el cántaro de agua cerca del pozo y regresó a su pueblo y emocionada les dijo a todos sobre Jesús. Pronto la gente comenzó a llegar del pueblo a verlo. Mientras tanto, los discípulos habían regresado con Jesús. Lo habían visto platicar con la mujer samaritana y estaban asombrados. Pero no le preguntaron a Jesús por qué o qué le dijo a la mujer, sino que le rogaban para que Jesús comiera. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y les hablaba por medio de parábolas para que entendieran su mensaje de salvación. Jesús también fue al monte de los Olivos y les predicó a multitudes. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio para tentarlo y poder acusarle. ¡Camina, adúltera! ¡Adúltera! ¡Camina! Maestro, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley Moisés nos dice que tenemos que apedrear a estas mujeres. ¿Qué pues? ¿Qué dices? Maestro, ¿qué dices? Yo digo que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy solo yo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito el testimonio de 2 hombres que es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Tu padre?
¿Dónde está tu padre? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro, y eran sus amigos. Y Lázaro había enfermado, y ellas le mandaron a decir a Jesús: He aquí el que amas está enfermo. Cuando oyó pues Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, pues dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Luego, después de 2 días, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Y ellos dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Jesús les enseñó cómo el que anda en la luz no tropieza porque hay luz en él. Dicho esto, les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Dónde lo pusisteis? Estaba en el sepulcro de Betania, cerca de Jerusalén. Ven y mira. Mirad cómo le amaba. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Quitad la piedra. Pero Señor, ya hace 4 días que mi hermano Lázaro está en el sepulcro. Ya hiede. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije
por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¡Lázaro, ven, fuera! Desatadle y dejarle ir. Milagro, nuestro hermano, nuestro hermano. Lázaro, nuestro hermano está vivo, nuestro hermano está vivo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, que es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Gran multitud supieron que él estaba ahí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos creían en Jesús. El siguiente día Jesús envió a 2 discípulos a traer un asna y un pollino, y les dijo: si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, y tendían sus mantos en el camino.
mi casa. Mi hija única de tan solo 5 años está muriendo. Maestro, vamos, sana a mi hija. ¿Quién me ha tocado? Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién me ha tocado? Sí, yo sé que alguien me ha tocado. Porque he sentido que ha salido poder de mí. Señor, he sido yo que por 12 años yo había padecido de flujo y todo lo que tenía lo he gastado en doctores. Y ninguno me ayudó. Mas hoy he tocado tu manto y al instante he sido sana. He sido sana. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Luego, maestro, vamos, sana a mi hija. Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No temas, cree solamente y serás salva. Se dirigió Jesús y los que lo seguían, y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer y les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Continuaba Jesús enseñando a sus discípulos y les habló de su muerte, diciéndoles cuán atribulada su alma estaba. Y les dijo también: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fueron muchos los milagros y maravillas que Jesús, llamado el Cristo, hizo durante su ministerio, y siempre anunciando el mensaje de salvación y el amor de Dios para todos. Jesús mandó a 2 de sus discípulos a preparar el lugar en donde habrían de comer él y sus discípulos al anochecer, y ellos lo hicieron. Y llegó Jesús con sus discípulos y estuvieron juntos en lo que había de ser su última cena. Después salieron al monte de los Olivos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Ahora, tomad, comed, que este es mi cuerpo. Bebed, que esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y desde ahora os digo que no beberé jamás del fruto de la vid, hasta aquel día que la beba con vosotros en el reino del Padre. Os he enseñado mucho y mi espíritu se entristece, porque de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Seré yo, maestro? Es uno de ustedes, uno de los 12, uno que moja su pan conmigo en el plato. A la verdad, él está haciendo, tal y como está escrito de él. Ay de aquel hombre que el Hijo del Hombre es entregado. Y bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
¿Soy yo, maestro? Tú lo has dicho, Judas. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Judas. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Después salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero con mayor insistencia Pedro decía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Quedaos aquí. Por tanto, yo voy ahí y oro. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Sí, maestro. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Pedro, ¿cómo que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orar para que no entréis en tentación, pues el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad conmigo. Padre mío, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no puede pasar de mí esta copa y que yo la beba, que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, mi Padre. Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levantaos. Se acerca el que me entrega. Al que yo besare, ese es. ¿Y ustedes a quién buscáis? A Jesús, Nazareno. Soy yo. Salve, maestro. Judas, ¿cómo que con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede por las escrituras de los profetas. Camina, Jesús. Camina, Jesús. Camina. Que camines. Camina. Judas, entrando Satanás en él y habiendo salido de la cena, vino ante los fariseos, quienes procuraban atrapar a Jesús, y se los entregó por tan solo 30 piezas de plata. Y lo había señalado al entregarlo con un beso cuando lo apresaron en el monte de los Olivos, junto con mucha gente y los soldados, cuando oraba en el monte del Getsemaní, pues Jesús sabía que la hora había llegado. Después de entregarlo, Judas tuvo remordimiento de lo que había hecho y regresó ante los que le habían pagado por entregar a Jesús. ¿Qué quieres con nosotros? Ya no tenemos nada que tratar contigo que nos interese. Vete. Vámonos. Aquí está el dinero que yo recibí. No lo quiero. Me siento culpable por haberles entregado al maestro. Con esto vendí yo a sangre inocente y usted muy bien lo sabía. Vete de aquí, no me molestes más. No quiero ese dinero en mis bolsillos. Estoy desesperado. Eso debiste haber pensado antes. Vete de aquí. ¡Fuera! Traicioné al maestro y no puedo con este remordimiento. Trajeron después a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, y buscaban testimonio contra Jesús, falsos testigos que hablaran en contra de él. Muy de mañana, habiendo tenido consejo,
llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato y lo acusaban. Viendo Pilato que era de la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él. Herodes le menospreció y escarneció. Volvió a enviarle a Pilato. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, soltaba al pueblo un preso y tenían entonces preso por sedición y homicidio a Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que él le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haréis de Jesús llamado el Cristo? Pilato trató 3 veces de hacerlos cambiar de opinión, y al ver que no lo lograría, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Dejadle ir. ¡Cieso! ¡Camina, Jesús! ¡Camina, Jesús! ¡Camina, Jesús! ¡Que camine! ¡Camina! ¡Camina, Jesús! dolorosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas
que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Él cargó su cruz hasta el lugar llamado Gólgota o de la calavera, y allí le crucificaron. Crucificaron a Jesús, junto con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella,
a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliesen las escrituras, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estaban junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena, Juan y otros. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros en realidad pagamos justamente por lo que nuestros hechos acontecieron, mas ningún mal hizo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed. ¡Ah! Rey de los judíos. Rey de los judíos. ¡Eli! ¡Eli! ¡Lama sabactani! Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Consumado es. Padre, en ti encomiendo mi espíritu. ¡Vamos, mujer! Verdaderamente, este hombre era justo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo, y mirarán al que traspasaron. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, lo llevaron a un huerto con un sepulcro nuevo, y allí pusieron a Jesús. Al día siguiente, Pilato, a petición de los principales sacerdotes y fariseos que temían que sus discípulos robaran el cuerpo de Jesús para decir que había resucitado, mandó a que se asegurara el sepulcro hasta el tercer día. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en esa cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas. Pues yo vi a mucha gente que fue sanada por él. Aunque a nosotros los soldados romanos nos impedían hablar de esas cosas, yo estuve parado junto a esa cruz. Y la verdad no quería estar ahí. Porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me miraba con odio. A pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender las palabras que Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo aquí eres tú? De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti, por amor a mí. ¿Diste tu vida por mí? Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque no le volverían a ver, aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por eso me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo no quisiera estar acá. No sé, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre pueda salir de esta tumba, y mucho menos que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos una lanza en su costado y las piernas ni siquiera quebrarlas fue necesario. Él ya estaba muerto. Bueno, ya está amaneciendo. Y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. No cabe duda que este hombre era un profeta más. El primer día de la semana fueron las mujeres de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vieron los soldados dormidos profundamente y quitada la piedra del sepulcro. Estaban fuera llorando junto al sepulcro, y vio a los ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Entonces corrió y les dijo a los discípulos, y corriendo fueron al sepulcro y vieron los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, enrollado en un lugar aparte. Y recordaron cuando les dijo que resucitaría al tercer día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: Pasa a vosotros. El maestro cumplió su palabra. Resucitó al tercer día. ¡Está vivo! Está vivo, el maestro está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. ¿Por qué estáis turbados? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Y como el Padre me envió, así también yo os envío. He aquí envío la promesa de mi Padre. Y recibid el Espíritu Santo.
A quienes se les retuviereis los pecados, les son retenidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El maestro ha resucitado, ha resucitado entre los muertos, está vivo. ¿Vivo? Si no viere la señal de los clavos en sus dedos, en sus manos, y metiere mi dedo en el hueco de los clavos, y pusiere mi mano en su costado, no creyere. Lo mismo, Tomás. Crédulo. Pasa a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús, Señor mío. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en la Biblia. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó de entre los muertos. Al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó. Nos dio la salvación, resucitó, resucitó el Cordero
está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó. Dio la salvación, resucitó, resucitó. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. Vive. El Señor Jesucristo vive, resucitó el tercer día. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristo, por la salvación. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. Yeah. El cordero se levantó, vivo está. El cordero se levantó al tercer día. El cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. Déselo fuerte al Señor.